Como decía Daniel, vamos a centrarnos pues en esta librería que se llama MPSPITS. La librería, pues el que la mantiene principalmente es un muchacho, se llama Marcel Keller, muy teso. Yo admiro mucho a este muchacho, a este señor. Él es el que escribe, el que la mantiene esta librería, fue con base a una librería que ya existía y le empezaron como a mejorar y añadir cositas. Ahí como datos generales, la librería aquí en la derecha se puede ver que está escrita como la parte más eficiente, la parte de bajo nivel, está escrita en C++, pero como vamos a ver ahorita, hay una parte de alto nivel donde nosotros vamos a escribir los programas que está escrito en Python. Entonces, vamos a ir como con ejemplos básicos. Hoy tengo preparados eh, dos ejemplos. Uno que es con un algoritmo que se llama distancia de edición y si nos da el tiempo, y ojalá que sí, es con regresión lineal. El segundo sería regresión lineal. Entonces, cositas así, digamos, importantes de MP Speeds. Denme un segundito que... Ahora sí. Eh, En PSPITS sigue un modelo esto es importante saberlo, sigue un modelo que es parecido al modelo de Java para los que conocen Java, que hay dos etapas, ¿cierto? Uno escribe el código y uno lo compila y hay una etapa de ejecución. Cuando uno compila el código que uno escribe un código que se llama, pues como un archivo .mpc, lo que hace la librería es que la pasa por otro programa. Al compilarla, él saca como otra versión, que vamos a llamarlo name con una raya encima. Y esto es como lo que se llama un bytecode. No es el código, tampoco es código que el computador puede interpretar, pero una máquina virtual toma este código y lo interpreta. Y ahí sí lo ejecuta. Y esto es tiempo de ejecución. Entonces, hay que tener claro qué es lo que pasa en tiempo de compilación cuando uno compila el archivo que uno escribe, el archivito, literalmente el programa de uno, él lo transforma, digamos, en otro archivo prima, y ese archivo prima es tomado por un programa de computador, que es una virtual machine, es un programa de computador que se encarga de interpretarlo. Y al interpretarlo, lo ejecuta y muestra el resultado, ¿cierto? Entonces vamos a ver esto manos a la obra. Entonces, ¿cómo hacemos para escribir un programa en PHP? Les recomiendo también para cuando vayan a leer leer mucho la documentación, o sea, yo creo que no hay otro lugar realmente donde buscar información al respecto. Recomiendo mucho leer la documentación y por acá en Programs, Source, ustedes pueden encontrar un archivito de tutorial acá. Y él les va a explicar muy bien lo que les voy a explicar a continuación, incluso otras cositas más, pero ahí les queda un poco para ustedes. Entonces, eh, ¿cómo se escribe en programas en NPSpeeds? Para escribir programas en NPSpeeds es muy parecido a Python. Hay una interfaz que uno escribe como programas en algo con Python, como con unas añadiduras, pero termina siendo el mismo Python. Si nosotros queremos crear una variable que se llame A y que esté secret shared, Hernán, ¿puedes hacer zoom? espero que sí. Sí, Gracias. creo que ahí estamos bien. Y está secret shared, entonces yo lo que hago es int, ese int significa que estoy teniendo un secret integer y adentro de este paréntesis le voy a poner el valor. Si yo ya conozco el valor, por ejemplo 13, esto significa que este número 13 va a estar secret shared entre todos los participantes, ¿cierto? Entonces, y yo puedo tomar otro entero b, 20, ¿sí? También está secret shared
y yo ya puedo hacer cosas como C es igual a A más B. Y lo que va a hacer él es sumar los valores que están por debajo que están ocultos. Entonces va a sumar 13 más 20, que sería 33. Para imprimir ese valor, uno le da println, vamos a escribir el string de resultado, y esto maneja una cosa que se parece mucho a C, más que todo, que es como un indicador. Entonces él va a imprimir resultado, y donde está el porcentaje ese, él va a reemplazarlo por lo que venga después de la coma. Entonces yo quiero mostrar C. Pero como C está secret shared porque es del producto de pues es la suma de dos números secret shared, C también va a ser secret shared. Entonces voy a colocar acá. Esto es un SINT también, tipo SINT. Y lo que tenemos que hacer es que, ya lo vamos a mostrar, hay que revelarlo. Entonces, revelarlo, cuando yo hago c.reveal, estoy haciendo todo ese protocolo, que es distribuir los shares entre todos contra todos, o la versión lineal. Pues no recuerdo qué implementación tendrá por debajo, pero lo que va a hacer es que todo el mundo pueda reconstruir su secreto. Y en este caso, tenemos pues como el programita. Es como el Open. Es como el Open, exactamente. Reveal es exactamente el Open. Entonces, ahí vamos a mirar a qué me refiero yo con compilación, ejecución y todas estas cosas. Entonces, básicamente, rápidamente, ¿qué es lo que uno tiene que hacer para poner a funcionar en PSPITS? Lo que vienes a hacer aquí es clonar el repositorio, y te va a quedar una carpeta en tu computador de este estilo. Espero que estén familiarizados con Linux. Acá. Entonces yo ya estoy dentro de la carpeta. Y va a tener estos archivos que están acá, que les estoy presentando acá, ¿cierto? Entonces, él tiene por defecto un protocolo ya compilado. Yo compilé otros protocolos. Él tiene como varios protocolos aquí disponibles, ¿cierto? Lo que uno tiene que hacer es como compilar el intérprete del protocolo. Me explico. Supongamos que ustedes quieren Mascot. Mascot es como un Spitz mejorado. Entonces ustedes van al Mascot, aquí está, les presenta la documentación, pero aquí abajito él les dice cómo compilarlo, por ejemplo. Esta es la instrucción para compilarlo, yo ya lo hice, ¿cierto? Y les dice, pues, cómo compilar el intérprete. Y también les dice cómo compilar su propio código, el código de ustedes mismos, que es lo que yo hablaba de acá. Ustedes escriben, lo compilan, les sale un archivo secundario que va a interpretar la máquina virtual. El punto compile, estamos compilando nuestro archivo. Aquí estamos compilando el intérprete. ¿Listo? Entonces, todo esto está dentro de las instrucciones. Yo ya lo hice. Y algo que es importante es que si ustedes ven, el punto compile es el que toma el programa escrito en alto nivel y genera el bytecode, y ese programa no necesita saber a dónde lo vas a correr. Si lo vas a correr con 2 partes, si lo vas a correr con 3, con 5, solo necesitas saber este 64, que supongo yo es el tamaño del field. Solo necesitas saber qué tan grandes son los enteros, o sea, un primo de qué tamaño necesita. Pero el resto es agnóstico a todo, es agnóstico a dishonest majority, honest majority, active security, passive security. Eso es lo más importante. Entonces lo que sale ahí es un código que puedes correr con cualquiera de estas virtual machines. Van a haber muchas virtual machines, una por cada protocolo que tú quieres, que es lo que la otra compilación de la que Hernán habla. Ahí Hernán compiló Mascot, es una virtual machine concreta que corre un protocolo concreto. Pero si tú compilaras otra virtual machine, utilizaría el mismo bytecode del tutorial. Es como lo importante. En tiempo de compilación, ¿qué es lo que uno tiene que saber? Básicamente, Spitz tiene dos tipos de protocolos. Unos que están en anillos, normalmente Z, pues, M, y en otros que están en campos, con P'. Eso sí lo tiene que saber, pero es lo único. Él no sabe nada de seguridad, de cuántos parties hay, como decía Daniel. Solo necesita saber en qué dominio de cómputo estamos. Y eso es suficiente. Y eso es este "-f". "-f" es de field, o sea, este código que yo escribí, que se llama tutorial, lo voy a compilar para
protocolos que trabajen en campos de 64 bits. Y este es el tamaño de la palabra, del valor que uno tiene ahí adentro, ¿cierto? Entonces vamos a ver estos comandos cómo funcionan. Entonces, precisamente yo le doy .compile, .py, le doy el que quiero para campus, le doy 64 bits y vamos a compilar el basic MPC. Ese fue el que yo estaba escribiendo, ¿cierto? Entonces, ahí lo que dice es, necesito un virtual machine round y me saca algunas informaciones. Hay veces saca mucha más información. Creo que si uno le pone -b, no sé si es acá. Exacto. Saca mucha más información de la que uno necesita, que hay veces uno necesita para ver el performance o para hacer evaluaciones de protocolos, ¿cierto? Entonces, vamos a quedarnos sin el B para que nos muestre la información más básica, para que no nos enredemos. Entonces, él dice, necesita una Virtual Machine Round. Claro, ¿por qué? Porque lo que estamos haciendo aquí es revelando el protocolo, el resultado. Y recuerden que para hacer el resultado yo casi que necesito una interacción pues una interacción de todos contra todos. Bueno, dependiendo del protocolo que estemos usando, pero esa es la idea. Entonces, acá ya lo compilé. Ahora, ¿cómo le ejecuto? MPSpeeds tiene dos formas de ejecutar las cosas. Entonces, vamos a ver aquí. Ejecución. Hay dos tipos de ejecución. La primera ejecución es como una ejecución, yo lo llamo ejecución de prueba, yo no sé cómo se llamará eso, que es una ejecución donde en una sola terminal usted ve toda la interacción del programa. Entonces, en una sola terminal veo la interacción del programa, es decir, yo le doy, entonces aquí vamos a ejecutarlo en este modo de prueba. Yo le doy scripts y le doy la palabra, el protocolo que quiero ejecutar. Por ejemplo, yo creo que esto se puede ver más grandecito, qué pena. Scripts y le doy el protocolo que quiero ejecutar. Por ejemplo, yo quiero ejecutar con el protocolo mascot, mascot.sh. Y voy a darle este archivito que aparece aquí, este nombrecito, es el que yo llamaba el bytecode. Este es el que nosotros escribimos, que lo transforma después de compilar en estos dos archivos, que es lo que la máquina virtual interpreta para ejecutar. Entonces yo le voy a dar basic. Perdón, una pregunta, ¿y el mascot.sh es la máquina virtual de ese algoritmo? ¿O es... Exactamente. Entonces uno puede, si yo le doy enter, mira todos los que hay, ¿sí ves? Está Atlas, O sea, todo es un wrapper sobre la máquina virtual. Es decir, la máquina virtual, si abres ese mascot.sh, porfa, lo puedes abrir para que lo veamos. O sea, porque lo que sale es el código que cada party tiene que correr. Sí, entonces lo que sale es un, bueno, aquí están llamando otro script que se llama runPlayer, pero el punto es, lo que te sale esta compilación es una máquina virtual que cada party va a correr. Entonces, si imagínate que tú estás usando esto en la práctica y quieres correr este programa que Hernán acaba de compilar con 10 parties. Tienes que usar, cada parte tiene que usar MPSpeeds, o tú usas MPSpeeds para compilar la máquina virtual, que es un ejecutable que le envías a cada uno. Entonces, parte 1 tiene el ejecutable, parte 2 tiene el ejecutable, parte 3 tiene el ejecutable, etc. Cuando tú quieres correr eso, hay muchas formas de correrlo y una de ellas es en tu propia máquina, en donde las partes están en tu propia máquina. Y este script, que es un script de Bash, lo que hace es coordinar la ejecución de varias de estas instancias. O también puedes elegir no instancias, pues es otro modo, que es el modo de prueba que yo creo que es el que vas a hablar justamente, pero básicamente es un script que si uno va y mira dentro de lo que es este runPlayer, lo que hace al final del día es correr varias de las parties, coordina eso, pero tú manualmente podrías literal abrir varias terminales que de pronto no lo va a hacer, y hacer el ejecutable directamente. Esto es simplemente un wrapper encima de él. Entonces, él por debajo lo que está haciendo es como ejecutar todas las terminales. Entonces, una vez que ya tengo, bueno, lo compilamos y ya voy a ejecutar el archivito. Entonces, scripts,
mascot, wrapper, y el nombre. No es necesario colocarle esta extensión, simplemente con el nombre. Y le doy Enter y él ejecuta. Noten aquí la salida. Resultado es igual a 33. Volvamos al código. Mira, arriba, sí, perdón, una cosa rápido. Si vas a las primeras dos líneas son las máquinas. Exacto. Eso es lo que uno ejecuta si uno tuviera esto en varios computadores. Entonces, un computador ejecuta este comando, por decirlo así. Supongamos que hay dos computadores conectados en red, exactamente, en una red local. Entonces, un computador descarga en PSPITS y recibe el archivito compilado.ssh y ejecuta este comando. El otro computador ejecutaría este. Entonces, una vez que los dos estén ejecutando el programa, esto es lo que les va a salir. Sí, o sea, lo importante es lo que decíamos ahorita, era no confundir el .sh con la máquina virtual. La máquina virtual es este mascot-party.x. Esa es la máquina virtual. Y el otro, eso es un wrapper simplemente para Este es coordinar. uno. Ahorita vemos el segundo modo. Entonces, listo. Entonces, aquí está pues como el resultado. Aquí le saca uno el tiempo. Este es, a pesar de que no estamos conectados en red, él calcula cuánta información se envía. Y en particular, cuánta información envía el participante cero, o sea, uno de ellos. Si uno le pone más detalles, creo que uno puede colocarle aquí como el guión B, es como muéstrame más. Entonces él le muestra aún mucho más información de la comunicación, de cuántas rondas, y esto se usa mucho pues como para comparar protocolos, ¿cierto? Vamos a hacer el segundo modo, es pues el que, llamémoslo, no sé, distribuido. Y este sí es que yo tengo dos programas ejecutando, ambos están conectados por algún tipo de canal. Aquí pues porque nada más tengo un computador, pero esto es una, llamémoslo terminal 1 y esta es la terminal 2. Y simplemente ellos empiezan a insertar la información en las correspondientes terminales y el protocolo, pues este es digamos, el modo tradicional y el protocolo empieza a interactuar. Entonces, acá hay cuando usted está ejecutándolo en el mismo computador, vamos a ver, aquí están como, digamos, las dos terminales. Digamos que esto simula los dos computadores. Entonces, miren lo que pasa. Ya está compilado. Es necesario solo compilarlo una vez para que él obtenga el bytecode. Pero no es necesario compilarlo de nuevo. Vamos a ver si se ve ahí, muchachos. Creo que sí. Sí, se ve bien. Listo. Entonces acá lo que vamos a hacer es ejecutar los comandos que nos mostraba ahorita el helper, como el wrapper. Entonces, ¿uno qué es lo que hace? Uno ejecuta mascot party, que dices que hay dos parties y que yo soy el party 0. ¿Y qué programa voy a ejecutar? Voy a ejecutar el programa basic. ¿Cierto? Entonces yo le doy enter. Entonces él está esperando en este momento a que la otra persona se conecte porque apenas hay un party conectado. Entonces en la segunda terminal o lo que haría el otro computador, mascot party, sería, hay dos parties, yo soy el party 1, el segundo party, como lo quieran ver, y voy a ejecutar el programa basic. Y ahí sí sale, en este caso solo le sale el resultado al party 0, pero es por defecto, ¿cierto? Ahorita como vamos a ver cuando leamos datos de ambos participantes, porque aquí no estamos, ningún participante está proveyendo entradas, perdón si así sí no se dice, ningún party está dando entradas al cómputo, entonces en este caso pues nada, sale el resultado. Pero cuando uno le pone lo que él llama modo interactivo, es cuando si hay una interacción correcta de cómo se ve en un protocolo de MPSPITS, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer eso de una vez. ¿Qué pasa si yo no quiero pues números fijos acá, sino realmente quiero entradas de ambos, pues de ambos parties? Entonces yo le digo que A va a ser ese int.getInput
from, y aquí le coloco qué de dónde va, de qué participante va a tomar la entrada. Entonces voy a tomar la del participante 0. Entonces, él va a leer lo que el participante 0 le digite. Get input from, y el B lo voy a tomar del participante 1. Entonces, lo que va a hacer es, el participante 0 provee A, el participante 1 provee B, se suman ambas de manera segura, pues, y se revela el resultado. Puedes cambiar esa suma por un producto y no Claro que sí. cambia nada. La razón es porque, o sea, obviamente esto es un ejemplo, pero ya con poner producto aquí estamos computando una función que es no trivial. Porque con la suma es trivial, ¿cierto? Porque si Ujú. yo descubro el resultado de la suma, pues tengo mi sumando, descubro el tuyo. Pero con el producto ya es interesante, es un protocolo de matching. Estamos, por ejemplo, el bit puede ser 0 1 y la idea es que sí, que no sepan si hubo matching o no, que solo sepan, tú solo puedes saber si hubo matching si introduces 1, si introduces 0 no sabes. Entonces eso ya es una aplicación interesante. Entonces acá, de nuevo, como cambiamos el código fuente, debemos compilarlo de nuevo, ¿cierto? Entonces compilamos y miren lo que sale de interesante. Entonces él dice, necesitamos un entero se va a proveer un entero por el party 0, se va a proveer un entero por el party 1 y se necesita una multiplication triple de enteros. Claro, porque tenemos que hacer la multiplicación. Y se necesitan tres rondas, 3 rondas. Recuerden que la multiplicación hace unos open, ahí se van algunas rondas, y el open de este resultado. Y el Eso es lo input que también. pasa en el 3. Y el input, exactamente. Entonces recuerden, la multiplicación hace una ronda porque se hacen unos open. El input reparte los shares, necesita comunicación. Y abrir la comunicación al final o abrir el resultado del open también necesita comunicación. Ay, perdón. Entonces vamos a ejecutarlo y ejecutémoslo en modo interactivo a ver qué nos sale. Exacto. Estamos las dos. Entonces, Dios, perdón. Entonces yo lo que hago es, de nuevo, esta es la máquina virtual, pero este es el mismo comando anterior, pero aquí le vamos a colocar, dame un segundo, yo verifico que no me vaya a equivocar acá, este modificador, el -i, que significa modo interactivo. Entonces aquí le colocamos el -i, el modo interactivo, y aquí lo mismo, mascot party, perdón, y le colocamos aquí el modo interactivo. Entonces voy a ejecutar este primero. Aquí voy a ejecutar este. Entonces acá él le pide a cada computador, entonces este es el party 0, él va a digitar A, pongamos 10, no sé. Y él espera a que al que el otro participante digite la entrada. No se puede hacer sin la entrada del participante y pongámoslo aquí 11. Y ahí, miren que el modo interactivo sí le saca a ambos el resultado. Que se enviaron 701 rondas. Eso no entiendo porque 701 rondas. Sí, hay veces es como una estimación, pero realmente yo creo que él por debajo hace muchas más cosas en el envío de paquetes. ¿Y porque Es- 40 megabytes? Esto está raro. sí, o sea, hay unas cosas bastante oscuras. Ah, no, no, Realmente mira, yo, mira, mira arriba. Se usa Significant. triples. Ajá. ujú, Significant amount of unused triples. Eso tiene que ver mira, dice que considera reducir el batch size. Entonces, normalmente recuerden que hacemos las cosas en batches, en grupos. Eso es muy común en MPC para muchas cosas. Y yo creo que tiene por defecto un batch size grande que genera muchas triples, pero tú tenías solo una multiplicación. Entonces, ujú, ahí es donde se fue casi toda esta comunicación, yo creo. exacto. Es muy interesante. Aquí, por ejemplo, en este tipo de experimentos, uno nota que los protocolos basados en secret sharing son muy simétricos. ¿Simétricos en qué sentido? Que el party 0, aquí, perdón, envía
exactamente la misma información que el party 1, ¿cierto? Hay protocolos en el que eso no se cumple. Hay protocolos donde el party 0 casi que hace todo el trabajo y el party 1 solo evalúa. Miremos eso, ojalá nos lo permita hacer fácilmente. Miremoslo con YAO. Entonces, si uno quiere YAO, le pone el guión B, que es de bits. Entonces, acá ya sale ese en bits porque recuerden que YAO es con circuitos binarios. Ya Entonces, es este de Garbled Circuits. Garblet Circuits, exactamente. Entonces, cada número tiene 64 bits, ¿cierto? Es un entero de 64 bits y salen tantas triples porque él tiene que evaluar un circuito donde multiplica bits, los suma y es un circuito completo. Vamos a ver entonces qué pasa. Acá creo que... deme un segundito, por favor. Yo miro una cosa. Estas son los protocolos que tengo, las máquinas virtuales que tengo en este momento compiladas. Entonces, la de Java es esta de acá. Entonces, vamos a hacer. Party. N2, el modo interactivo, yo soy el particero. No, con Java es diferente. Qué pena con ustedes. Creo que es así. Vamos a tratar con este de acá. Que no tiene sentido colocarle n igual a 2. Ajá. No tienes que tener el P. No, porque el participante 0 es este 0 de aquí. Ok. Party. Modo interactivo, el 1, basic. Entonces aquí yo le doy el 10. Entonces miren que no sale, qué interesante, esto me parece muy interesante. Observen que, recuerden que en YAO hay dos roles. Una persona es la que crea las tablas, ¿cierto? Y se las envía al party 2. El otro party es el que las evalúa. Hay un constructor de tablas y otro es un evaluador. Entonces mire que el mensaje de que entre los números no le sale al otro todavía. Eso se revela acá. Entonces, por ejemplo, 11. Entonces, noten, es posible que aquí nos salga. Acá, observen que él envía .14 megabytes, pero este envía 8 por 10 a la menos 6 megabytes. Entonces, a eso me refería con que el protocolo no es simétrico. Este es el que envía y construye las tablas y este es el que las evalúa. Entonces, él envía menos información porque no tiene que enviar las tablas completas. ¿Sí? Entonces, creo que con esto hemos cubierto pues como lo básico que es compilación y todo este tipo de cosas. Quiero comentar una cosa rápida. El script que Hernán está corriendo tiene otras flags, tiene muchas flags que no estamos mostrando, pero una importante saber es que permite especificar las IPs de los demás. Y en este momento cuando no especificas nada, pues estás asumiendo, ok, estás en localhost, entonces hay unas IPs predeterminadas por debajo que dicen, sé dónde encontrar las otras terminales, sé cuáles van a ser sus puertos, sé todo. Pero en un deployment, en la práctica, necesitas de especificarle, el otro computador está en tal IP, con tal puerto. De hecho, creo que si hacemos, creo que eso se puede mostrar acá. Exacto. Observen que él ejecuta, este es el real comando que se debería ejecutar en computadores que están conectados por una Ahí red. está. Y es en particular esta parte donde dice en qué puerto está escuchando el programa y aquí le pondrías pues por aquí, por estos lados le colocarías la IP. Él está aquí diciendo que es el localhost, o sea, estoy corriendo todo en este mismo computador, pero estamos escuchando en el puerto 15.575. Y por cierto, o sea, miren que los dos utilizan el mismo puerto. No es que estén utilizando el mismo puerto,
sino que utilizan, la manera en la que funciona es que tienes un puerto base y luego le sumas el ID. Ujú. Entonces es 15,575 más cero para la parte cero y lo mismo más uno para la parte uno. Entonces realmente están en puertos diferentes. Ujú. Entonces, si uno lo quisiera ejecutar en dos servidores, este es el comando, en dos computadores conectados por red, estos son los comandos. Sí, entonces, antes de seguir en una cosa rápida, entonces cuando uno implementa protocolos de MPC realmente hay dos partes difíciles y en los ejercicios que vamos a hacer nos vamos a enfocar en solo una, que es la matemática como tal, es decir, la reconstrucción, las operaciones, los enteros módulo P, que todo funcione bien y que todo cuadre bien. En la práctica, una de las complicaciones más grandes es que MPC es un protocolo distribuido. Hay que enviar datos, hay que recibir datos, hay que conectar parties e implementar eso es muy difícil. O sea, así sea, así olvídense del contenido de lo que uno está enviando. Así sea implementar un sistema de chat, un sistema de mensajería. Desde cero es difícil porque tienes que hablar de sockets, tienes que hablar de TCP, tienes que hablar de cómo enviar, de esperar, del Windows Size, un montón de terminología y de cosas que aparecen cuando uno implementa cosas distribuidas. Y yo creo que cualquier implementación de PC se va a una gran cantidad de esfuerzo implementando solo mensajería, o sea, solo enviar un mensaje, que el otro espere, que manténgalo. Entonces eso no lo vamos a hacer en los ejercicios, pero aquí ves que aquí realmente los datos se están enviando. O sea, esto no es simulado, hay dos programas corriendo y uno le envía al otro programa. Ya que el computador nota que los dos programas están en el mismo computador y pues para qué enviarlo sobre la red, eso es diferente, pero sí se están enviando. Daniel, ya voy a proceder con los ejemplos. No creo que me dé tiempo para los dos. Tengo regresión logística y edit distance. Perdón, regresión lineal y edit distance. ¿Qué te parece? No, no sé, Creo que entonces, no sé, cualquiera, o sea, regresión lineal es o logística, la que estoy diciendo, es más como machine learning y son productos puntos, es más álgebra lineal y el otro es más eh, básico, de hecho. es más básico, no sé. Yo quiero, mostremos el regresión lineal. Listo, vamos Yo por quiero ahí. mostrar regresión lineal porque hay un trabajo detrás adicional. ¿Qué tengo? Perdón. Acá. Cierto. Entonces, bueno, la regresión lineal creo que todos la conocemos. Lineal. Voy a hacer la regresión lineal simple para no complicar mucho las cosas. Tengo una variable independiente, pues la variable de respuesta y la variable regresora. Entonces, lo que yo tengo es un conjunto de puntos acá. Y lo que estoy tratando de hacer es escoger la línea recta que mejor se ajuste a los datos, ¿cierto? Ahí para no entrar mucho en detalles. No quiero pues como quedarme mucho en la matemática, entonces por acá. Entonces lo que uno quiere es como explicar Y de tal manera que sea así, donde pues esta recta tiene esta ecuación. Y uno lo que quiere hacer es estimar beta 0 y beta 1, tratar de hallar los parámetros de la línea recta. Basta yo creo que con eso. Entonces, teniendo claro los datos. ¿Qué es lo que queremos acá en términos de MPC, cierto? Entonces, vamos a suponer que hay dos parties, party 1 y party 2. El party 1 tiene una tablita con la variable x y pues con los puntos x y y. Y el party 2 también tiene otro pedacito con puntos x y y. Queremos entrenar un modelo de manera que estamos reuniendo todo el conjunto de datos. Entonces, este lo paso para acá, entonces serían 3 punticos acá y 3 punticos acá. Y este lo paso para acá, 3 punticos acá y 3 punticos acá. Es decir, digamos que P1 tiene la mitad del conjunto de datos y P2 tiene la mitad del conjunto de datos. Y queremos decir, como reunamos todo el conjunto de datos de manera segura y entrenemos un modelo con todos los datos en conjunto para encontrar la regresión Un lineal. pequeño comentario rápido, esto se llama horizontally partition, particionado horizontalmente porque ven que es como una línea horizontal, la mitad para arriba es de uno. Aquí También también. existe el vertical, que es, pues, parte 1 tiene los puntos X, parte 2 tiene los puntos Y. Eso puede pasar también en muchos casos y también el mismo protocolo de hecho debería funcionar
porque es agnóstico a cómo están los datos inicialmente. Todo va a estar secret shared y todo al final se corre. Entonces es bueno notar eso también. De hecho, vamos a mirar eso que, pues, que con el código que tengo no es difícil ver cómo se haría el otro caso, ¿cierto? Entonces, les voy a mostrar dos códigos para que vean la diferencia entre lo que hace uno en limpio y lo que haría uno en seguro, ¿cierto? Entonces vamos a ver este que se llama Ground Truth. Esto es lo que uno haría en scikit-learn, básicamente, ¿cierto? Y miren que es una cantidad de abstracción muy grande. Aquí hay muchas primitivas que llamaba Daniel envueltas por dentro. Pero, entonces, básicamente lo que estoy haciendo es aquí entrenar y listo, con una sola línea. Quiero que noten la diferencia entre lo que uno hace en el mundo real y en el mundo seguro, por decirlo así. Y yo aquí estoy imprimiendo los coeficientes. Vamos a ver qué nos saca eso. Ahí Pues, está sacando como el conjunto de datos aleatoriamente o... exactamente, qué pena, eso no lo expliqué, sí. Va a ser el mismo conjunto de datos en todas partes, porque le puse el random state igual a 1, pero en esta primera línea que estoy resaltando acá, lo que estoy haciendo es que scikit-learn me genere un conjunto de datos como artificial, como de prueba, como artificial, con 30 filas y un feature, ¿cierto? O sea, ese es el X, un feature es el X. Listo. Entonces, listo. Vamos a ver, Python 3, Ground Truth. Entonces, él me va a mostrar simplemente, este es el beta 0 y este es el beta 1, perdón, este es el beta que acompaña acá. Este es el término que acompaña la X, o el que yo llamo coefficient, el término que acompaña la X, y este es el intercepto, ¿cierto? Entonces, listo. Ahora vamos desde el punto de vista de, listo, quiero hacerlo en NP-Speeds. Entonces uno mira esta fórmula y mi forma de razonar es la siguiente. Yo primero escribo en Python las cosas usando NumPy. Entonces vamos a hacer regresión lineal raw. Este código, como es el mismo conjunto de datos acá, ¿cierto? Y está calculando todos los elementos de la ecuación. Permítanme a ver si soy capaz de mostrar las dos cosas al mismo tiempo. Exactamente. Este código realmente refleja estas dos ecuaciones. Hay unas medias que calcular, por acá estoy computando las medias, por ejemplo. Este es el numerador del beta 1, entonces estoy tratando como de computar esta suma con NumPy. Ese es el denominador del beta 1 y aquí computo el beta 0, la media de y, beta 1, la media de x, ¿cierto? Entonces, noten que uno en limpio tiene muchas facilidades porque hay muchas cosas. Aquí tengo multiplicación elemento por pues con, perdón, sí, multiplicación pues como componente a componente. Aquí tengo que puedo hacer la suma de todo un vector, pero vamos a notar que en NP Speeds las cosas son mucho más limitadas porque lo que uno llama sobrecargas de operadores, sí, creo que ese es el nombre, no lo sé, como que hacer una resta y ya me resta componente a componente, ese tipo de cosas en NP-Speeds no existen. Entonces, y eso hace mucha diferencia, y vamos a verlo ya mismo. Voy a tratar de, entonces, de hecho, ese es el algoritmo que vamos a tratar de implementar en NP-Speeds. Vamos a mostrar la implementación en NP-Speeds. Entonces, observemos una cosa acá. Entonces, este es el de Python, izquierda Python, derecha NP-Speeds. Miren que se parece mucho, empecemos como por el principio. NP-Speeds también tiene forma de implementar matrices, que son estos comandos. ¿Qué significa? Que X va a ser una matriz de n filas, una columna, y el tipo que va a almacenar esa matriz es el fixed point, ¿cierto? El mismo fixed point que estaba explicando Daniel ahorita hace unos minutos, hace unas horas. Y Y va a ser también una matriz de n filas, una columna, y también va a ser de fixed point seguro, pues es fixed, shared fixed point,
por decirlo de alguna manera. ¿Por qué lo pongo en matriz y no en array? Porque hay otro tipo, que se llama array. Pero este nada más recibe una entrada acá y es fix, pues el tipo. ¿Por qué no lo pongo así? Porque en PSpeeds, a pesar de que tiene sus limitaciones, también tiene algunas operaciones de matrices implementadas. Tiene, por ejemplo, productos puntos, tiene, por ejemplo, multiplicación componente a componente y ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, por eso los pongo los dos como si fueran matrices. Listo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo en esta primera parte de acá? Lo que estoy haciendo es leer el conjunto de datos perteneciente al particero. Entonces, yo lo que hago es, la mitad del conjunto de datos lo tiene un participante, la otra mitad lo tiene el otro. Entonces, y otra cosa muy importante que les quiero mostrar acá. Sí, hagámoslo así. Quiero mostrarle unas cosas de cómo estamos guardando la información. Entonces, acá, estos son los dos, digamos, los dos conjuntos de datos. Este es el conjunto de datos que pertenece al particero y este es el conjunto de datos que pertenece al parti 1. El del particero está así. Esta es la columna del X, ¿cierto? Y esta es la columna del Y. Está de acá. Entonces, esto es lo que tiene el particero. Entonces, por eso yo lo leo así, XY, luego lee XY de nuevo. Entonces, está leyendo como en este sentido, XY, 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 y así. Hernán, una pregunta con respecto del SFIX. ¿Hay como alguna tolerancia por defecto o él la infiere del input que tú le Muy pases buena pregunta. o qué pasa ahí? Muy buena pregunta y eso lo puedes definir acá, ¿cierto? Aquí donde estoy colocando el set precision. Ya, sí. Entonces, ¿qué significa eso? Aquí le estamos diciendo, aquí le estamos diciendo que la palabra completa va a tener k-bits, ¿cierto? La palabra completa va a tener k-bits. Y de esos k-bits, f van a ser destinados a la parte decimal, ¿cierto? En concreto, vamos a tomar fixed point numbers de 31 bits completos, pero de 31 bits, 15 de ellos van a ser para representar la parte después del punto decimal. ¿Listo? Entonces, ¿eso en qué va a influir? Y eso es una buena pregunta, pues es una buena pregunta de investigación. Esto influye mucho en la precisión que va a arrojar al final el modelo. Porque si yo coloco un f muy pequeño, que es después del punto decimal, recuerden que el protocolo lo que va a hacer es truncar mucho, porque a veces cuando hace productos se pasa de la precisión, entonces él trunca. Si yo le pongo una parte decimal muy pequeña, lo que va a hacer es una acumulación del error, una acumulación del error, una acumulación del error, y va a salir un resultado que no es correcto, ¿cierto? Lo mismo pasa en la parte entera, es decir, noten que del 31, 15 van a ser flotantes, pero el resto va a ser entero. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, la parte entera se desborda? Eso también va a afectar la precisión, de alguna manera. Esa es la peor de todas, de hecho, que se desborde la parte entera porque empiezan a salir números sin sentido, como pasa en los lenguajes de programación normales, que como que da la vuelta. Entonces, eso es lo que sucede, básicamente. Pero eso lo puedes configurar acá. Y el otro impacto que va a tener estos dos parámetros aquí, es que esto lo que va a hacer es determinar qué tan grande debe ser tu anillo, tu campo o lo que esté por debajo, ¿cierto? Entre más palabra tengas acá, vas a necesitar un campo o un anillo más grande, porque recuerda que al final los fixed points se van a transformar en enteros, que se van a transformar en el módulo P o módulo lo que sea, ¿cierto? Entonces eso es una muy interesante pregunta. Y una segunda es tu elección del k igual a 31, ¿por qué? No, simplemente esto es ¿cómo se llama esto? Esto lo pones tú, ¿cierto? No es como que yo hice acá una fórmula, yo más o menos dije, no, estos son 31 bits, voy a dejarle 15 para la... No hay una
¿cómo te digo? Pero no es que hubieras dicho, por ejemplo, 2 a la 5 menos 1 o algo así por algún motivo en particular. ¿Cómo? ¿Qué pena? Pues no es que hayas escogido Ah, no, no, 31 por algo. No, ok. no, en lo absoluto, sí. Sí, yo pues como que medio pensé más o menos que 31 era un buen... y de hecho es una buena pregunta de investigación, o sea, ¿cómo calcular esto de una manera, listo, yo tengo un conjunto de datos así y bueno, ¿qué le pongo? ¿Cierto? Porque esto va a afectar la comunicación, ¿cierto? Al final, esto va a afectar la comunicación porque son más bits los que yo envío. Pero eso es una muy buena pregunta. Yo tengo un modelo de Machine Learning, ¿cuántos bits le pongo a la parte entera? ¿Cuántos bits le pongo a la parte decimal? Ujú. Listo. Una vez leo los del party 1, leo los del party 2 de la misma manera, los del party 0, leo los del party 1 de la misma manera, y aquí computo beta 1 y beta 0 con esta funcióncita aquí, con esta función que aparece acá, compute regression. Entonces, a compute regression yo le mando el dataset secret shared. Recuerden que ya todas las posiciones están en versión secret shared. Entonces, como yo ya tengo toda la matriz en secret shared, yo la puedo manipular desde el punto de vista de la visión de Python, yo la puedo manipular como si estuviera la matriz completa. Yo ya soy agnóstico si eso viene del party 1, del party 0, o de qué viene, si es el X, eso yo ya lo olvido y trabajo como si estuviera en NumPy de aquí para arriba. Y esta es la compute regression. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que pasa acá? Aquí es el detalle que uno tiene que fijarse de cómo implementa las cosas en MPSPITS. Por ejemplo, en PHP hay cosas que puede que existan, pero yo no las conozco. Por ejemplo, una cosa que no sé si existe es computar la media, ¿cierto? Entonces, yo busqué, pues en una búsqueda rápida vi que eso no era trivial o no encontré el comandito en la librería, ya listico. Entonces, uno cómo podría implementar, computar la media de un vector. Ahora, lo que uno trata en MPSFit siempre es como tratar de lo que llaman en Machine Learning como de vectorizar las cosas. Les muestro la ecuación. Miren que la ecuación, perdón, vamos a la media. La ecuación de la media es sumar y dividir. Ay, Dios, aquí. Si uno quiere la media de x eh, por cada uno de los, voy a ponerlo así, 1, ¿cierto? Sería como algo como así. Entonces, lo que lo impulsa a uno, pues como ese espíritu de Python, es a uno hacer esto así como está acá. O sea, haces un for, porque en PSPITS también permite hacerlo for. Haces un for recorriendo posición a posición y luego haces la división. Pero lo más interesante es que uno puede hacer esto de tal manera que en PSPITS aprovecha cosas como paralelización, mismo, o baja a un nivel más bajo en el cómputo de la suma y de pronto lo hace, no sé, voy a hablar aquí cualquier boda, no sé si lo hace, pero de pronto hace esto usando Assembler o una cosa más optimizada. Entonces, uno realmente lo que trata de hacer es usar los comandos de MPSpeeds lo que más se pueda. Entonces, la respuesta aquí es que hacer esta suma no es lo mejor. Entonces, ¿cómo puedo hacer la media? Simplemente yo cojo una matriz de unos, o sea, yo creo una matriz, perdón, yo creo una matriz acá y la lleno de unos. Y yo lo que hago es usar este comandito que viene de MPSpeeds. MPSpeeds me permite hacer direct transmul. ¿Qué significa eso? Direct transmul es multiplicación matricial de la transpuesta de este multiplicado por este. ¿Cierto? O sea, lo que estoy haciendo es la matriz de unos, que la voy a llamar 1 así, transpuesta por un vector de x. Y recuerda que el vector de x era n por 1. Entonces, ya con eso encuentro esta fórmula. Listo.
¿Sí quedó claro esa parte? Sí. Sí. Problema. Y ya hago la división por el valor público, que esto es público, de la longitud del vector. Y eso me permite calcular tanto las medidas de X como las medidas de Y. Entonces, lo mismo acá. Por ejemplo, bueno, por ejemplo, en PSpeed tiene algo muy interesante que él sí tiene sobrecargado algunas cositas, como resta componente a componente. Esto es lo que está cogiendo es la matriz X, esto es una matriz, X es una matriz, pero la media es un número. Entonces uno dice, como que fue madre, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero en PSpeed lo entiende como que listo, estoy cogiendo la matriz y componente a componente le estoy restando la media. Lo mismo con Y, y después notemos la fórmula acá, vuelvo otra vez. Uno es altamente no recomendable hacer esto, sumar uno por uno, porque te tocaría hacer un for, ¿cierto? Entonces lo que yo hago acá es que esto es un vector, esto es un vector, y simplemente esto es el producto punto de ambos vectores. Aquí está el producto punto. Ven, aquí te tengo una pregunta, porque, o sea, lo malo de hacer for es que, puedes volver a la ecuación. Lo Sí. malo de hacer for es que en principio serían estas multiplicaciones secuencialmente, en principio, Ujú, y involucrarían varias rondas. O sea, ujú. en principio tendrías que hacer la primera multiplicación, comunicar, luego la siguiente, comunicar, así. Pero justamente uno de los puntos de MPSpeed es que tiene este compilador y el compilador no simplemente compila y te traduce de un lenguaje a otro, el compilador optimiza y en particular identifica qué se puede paralelizar y qué no. Entonces Ajá. mi duda es, ¿en serio es tan diferente si utilizas for así, Yo así? estuve, yo estuve probando y eso es situacional. Por ejemplo, hay una forma de hacer un for optimizado que es como, ya te muestro aquí que es con el for range opt. Este for hace como paraleliza, pues permite paralelizar, pero hay veces, no sé si ya de pronto, pues yo me desconecté de esto algunos meses y de pronto él sí toma en cuenta eso, es situacional. Hay veces me salía, hay veces no, y de pronto yo no comprendía cuándo funcionaba y cuándo no, pero Sí. dejé de preguntarme ese tipo de cosas. Ok, bueno, en fin, una de las claves aquí para Nicolás y también para el propósito del video, el punto es que MP Speeds está muy, es un trabajo en progreso y tiene un foco más que todo en varios protocolos y implementar los protocolos de por sí es muy difícil. El soporte para implementar cualquier programa es un poco más débil en varios sentidos. Por ejemplo, la documentación es mucho más débil, no es que encuentres como la de NumPy que es súper clara o la de todo eso que es súper claro y no tiene tantas cosas a alto nivel, o sea, a alto nivel uno quisiera un montón de funcionalidades para un montón de cosas. Por ejemplo, uno de los logros de C++ o de Java o de Rust o de todos estos lenguajes de programación es que el programador o la programadora tiene que saber mucho menos a la hora de implementar. Entonces no tienes que saber cuándo hacer paralelismo, no tienes que saber cuándo hacer garbage collection, todo esto lo hace automáticamente el lenguaje, el compilador o el intérprete. Y la idea es que, bueno, en PSpeed va a llegar algún día a eso, pero hoy por hoy hay mucho en manos del programador. O sea, por ejemplo, el trabajo por el que Hernán ha ido es un trabajo muy frustrante a veces, me imagino, porque hay funciones que no sabes qué hacen, no sabes si existe o no, o la única persona que te puede ayudar es una persona que es el implementador de esto. Es una comunidad difícil, pero yo creo que si esto sigue creciendo, eventualmente se va a volver algo que vale la pena Sí. saber. De hecho, Daniel, pues nosotros hicimos esto, Nicolás, nosotros hicimos esto con Support Vector Machines, que es otro modelo. Y habían unas cuestiones que si tú las vectorizabas o las expresabas como productos punto, las expresabas como productos matriciales, etcétera, de transpuestas con cosas así, era diferente, a pesar de haber puesto el ciclo for optimizado. Hay unas cuestiones que sí no se las pilla de una. Entonces, lo mismo, volviendo entonces a las sumas, lo mismo pasa acá. Esto es un vector y lo que simplemente hago es un producto punto del vector consigo mismo para evitar hacer la suma y elevar al cuadrado, ¿cierto? Entonces, y esto está acá. Producto punto del vector consigo mismo. Ya divido, aquí se puede hacer división, solo que este es uno de los protocolos más pues de todas las operaciones aritméticas, la división es la que me parece más difícil. Hay un protocolo para hacer división,
o para computar el inverso de un número entero, por decirlo de alguna manera, es que es un salto muy bravo, porque es que uno tiene un inverso de un número fixed point, quiere sacar el inverso de un número fixed point, pero ese número en el fondo está representado como un elemento en un anillo o en un campo. Entonces hay un protocolo bastante, y mucha gente trabajó, no sé si trabajan todavía en esto, en cómo sacar inversas de este tipo. Y calculo beta 0 y listo, suficiente, terminamos. Vamos a hacer la ejecución para que veamos al menos, lo voy a hacer en el entorno, pues como en el de prueba, para no enredarnos mucho. Déjenme copiar los inputs. Uh-huh. Qué pena ustedes. Uh-huh. Lo que estoy haciendo de pronto sí me lo salto porque pues, pero es para que veamos el resultado al final. Listo. Entonces vamos a hacer compile.py. Vamos a usar un campo de 64 bits y vamos a compilar el Linear Regression Secure. Y este 30 que le estoy matando aquí es porque yo en la consola le puedo mandar cuántas filas va a tener el dataset combinado, el dataset combinado. Entonces en este caso tiene 30, 15 del party 0, 15 filas del party 0, 15 filas del party 1. Entonces vamos a ver qué nos sale. Aquí miren todo lo que sale por acá. Y saca toda la información de las integer triples, de los integer bits, etcétera, etcétera, todos los recursos que va a utilizar. Y vamos a ejecutarlo. Entonces solo de scripts. Lo voy a utilizar con semi. Semi es mascot, pero en la versión con seguridad pasiva. O sea que ya no tienes max, ya la generación de tripletas no hace una cosa que se llama sacrificing. Todos los mecanismos que dan seguridad activa se quitan. Entonces lo que queda es algo muy parecido al primer protocolo que vimos, el del Additive Secret Sharing. Entonces acá, observen el archivito que generó, el nombre es importante. Linear Reg Secure, y este 30 es porque le mandé el 30 acá, ¿cierto? Entonces, pero igual hay que ponerlo de la misma manera. Y procedemos. Entonces acá noten esto. Este es el coeficiente y este es el intercepto. Noten que el coeficiente se parece mucho a la versión de Python. Ojalá la tuviera por acá, así. Esta es la versión de Python de scikit-learn y esta es la versión de nosotros. Este es el coeficiente. Miren que es, digamos que parecido, pero el intercepto sí es muy diferente. Pues, o sea, se aproxima a 0, pero este es más parecido a 0 que este de acá. Y claro, es por la precisión del fixed point number, del fixed point de representation y los truncados y las acciones de truncar. Entonces, eso le va quitando precisión a los cómputos. Pero con seguridad, si yo le aumento en la implementación aquí arriba, perdón, si yo le aumento aquí arriba un poco más al punto flotante, va a llegar a un punto en que no se van a ver tan diferentes. Listo, eso es lo que tenía para mostrar. No sé si hay alguna pregunta. Es una cosa rápida, los inputs me imagino que los leyó del archivo directamente, ¿cierto? Sí, los inputs los leyó del archivo directamente, les muestro, sí, es de este archivo que les estoy mostrando acá. No tienes que entrar en detalles, simplemente el punto es que hay una forma de que MPSpitz lea archivos, pues, es lo como lo importante saber. Entonces la gente no tiene que interactivamente entrar los valores, sino que realmente MPSpitz puede leer los archivos. Sí, una anotación rápida con MPSpitz también. Si tú quieres utilizar esto para una aplicación real, esto es lo más cercano que encuentras, pero es decir, por ejemplo, tienes canales seguros, eso utiliza TLS para establecer los canales seguros, encriptados y todo eso, eso es muy
avanzados, normalmente no hacen. Pero normalmente la gente no es que utilice esto por una aplicación. O sea, por ejemplo, en la aplicación de JP Morgan, en la aplicación de... todas las aplicaciones que vimos al comienzo de la clase hoy, la gente implementa su protocolo. O sea, la gente implementa su protocolo con implementadores, ingenieros, personas que saben de esto. Que saben no de NPC, sino de cómo hacer software seguro, cómo hacer software. Esto es de investigación, quiero aclarar esto. Esto no es para ir y hacer sus implementaciones y ponerlo ya a custodiar los datos de los estudiantes de la nacional. O sea, esto es para hacer prototipos de investigación. Ujú. No sé si Nicolás tiene una pregunta. Sí, tengo una pregunta con un comentario que hiciste, Daniel, ahorita o sea, que las funcionalidades que están implementadas como que dependían mucho de cada, no sé si te referías a cada protocolo o cada virtual machine, pero lo que yo estoy viendo es que esto es como una abstracción, como una capa superior y ya uno le conecta el protocolo o la virtual machine que uno quiera. Entonces yo me imagino que pues para uno desarrollar su propio protocolo que esté corriendo por debajo, pues digamos haciendo este programa que está mostrando Carnal, pues uno tendrá que cumplir con cierta interfaz, implementar ciertas funciones, Ujú. etcétera. Entonces no veo en dónde está como que depende de cada protocolo las funciones que se implementen o no, porque pues para que funcione tendría que estar completo, ¿no? No, o sea, bueno, yo conecto bueno, perdón, no sé si la pregunta era para Hernán o para mí. Para vos, Dan. Bueno, O sea, cualquiera. simplemente menciono rápido, es que lo que yo decía que cuando implementas tu propio protocolo, no es que lo integres con NP-Speeds. Lo que quiero decir es que NP-Speeds completo como tal es una framework para trabajo académico. Es decir, tú quieres implementar algo, voto electrónico, y quieres saber qué tan lento es en NP, si se demora una hora, se demora 10 días, cuánto se demora. Entonces, lo haces en NP-Speed y obtienes unos resultados. Te da, uy, se demora tanto tiempo si es dishonest majority, se demora tanto tiempo si es honest majority, tanto con passive, tanto con active, etcétera. Y digamos que ya sabes qué es lo que quieres. Quieres tu party computation para hacer un protocolo de voto electrónico exclusivamente, es solo eso. Normalmente lo que termina pasando es que desarrollas tu propia implementación fuera de NP-Speeds para una sola función específica, que es la función de voto electrónico. O sea, lo que quiero decir es que esto no esto es muy diferente, al menos hoy por hoy, a cómo la gente implementa Python o como la gente implementa. Es decir, si tú quieres implementar un programa, una aplicación de celular, utilizas un framework general que, que te genera aplicaciones de celular o una página web. En PC no está en eso, o sea, este código y el mismo autor lo dice, esto no es para implementaciones ya que van a correr y que van a asegurar datos y asegurar información y todo eso. Para llegar a eso falta muchísimo. Y sí, no, yo no, por cierto, yo no recuerdo haber dicho de que tal cual lo que tú dices, Nicolás, estas funciones son agnósticas a lo que está corriendo, son dos componentes. Entonces aquí no hay nada que sea específico a un protocolo en particular, todo esto es general. Y quisiera añadir una cosa al final que a mí me ha parecido, pues como en el trabajo de, de MPC, es que hay una parte que es la parte teórica, donde se ponen los protocolos y las cosas, pero también la parte de implementación, incluso pues esta misma librería MPSpeeds, es una ingeniería increíble, o sea, eso tiene unas cosas, o sea, hay una maquinaria y eso también puede ser solo una zona de estudio, aparte pues como, o sea, está bien la teoría, pero vincularlo esto a la práctica, no simplemente traer el paper y ponerlo en Python, hay mucho detalle, hay mucha minucia que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer un protocolo en el mundo real o en computadores reales. Eso es una cosa que sí he notado bastante. Sí, sí, sí. Cuando veamos FHI hicieron los Spruce, vamos a ver que ellos están más avanzados que nosotros en ese sentido. En el sentido de que por las demandas que hay de aplicaciones, hay compiladores, hay lenguajes de programación, hay IDEs, hay de todo para trabajar con Cyril Spruce, que es mucho más fácil que con MPC. Después nos vemos en eso. Pero bueno, al menos ya conocen el estado. Listo. Nada, muchas gracias. Un gusto. Entonces nos vemos el sábado cuando vamos a arrancar con FHI.